están escuchando bien? Sí. Los estudiantes de Arminio protestaron y eso se llaman los remonstrantes. Los protestantes protestaron contra el catolicismo romano. Y 102 años después de la Reforma, o 100 años después de la Reforma, los remonstrantes protestaron contra los reformadores. ¿Sí? Y esto fue histórico. Pero luego el concilio de Trenton protestó contra los reformadores, haciendo un concilio en el cual pedían o decidieron, hicieron más de 100 condenas a los protestantes, diciendo que si usted pensaba que estaba salvo solamente por creer en Jesús y tener fe en Jesús, iba para el infierno. Que si usted creía en Jesús y no creía en el purgatorio, va para el infierno. Bueno, todos esos asuntos que los remonstrantes decían, pero quiero contarles, ya que abrimos este paréntesis de los 5 puntos básicos de la doctrina de la gracia, la totalidad, la aprobación total, la elección incondicional y todas estas cuestiones, entonces tenemos que irnos en un momento a Efesios capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Y en ese libro de Efesios, en el capítulo 2, dice, y Él os dio vida. Eso quiere decir que estábamos muertos. Si Dios, note el tiempo del verbo, que es pasivo. Yo no hice nada. Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos medio débiles. Eso es lo que dice ahí, ¿no es verdad? Ellos están protestando. Y tienen razón. Eso no es lo que dice ahí. Cuando estábamos muertos. ¿Qué parte de esa palabra no entendió? ¿Sí? Muerto es totalmente depravado. En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nuestro papá era Satanás, entre los cuales algunos de nosotros estábamos. ¿Eso es lo que dice ahí? Otra protesta. Todos. No hay ni uno solo que se escape. Todos. Nosotros vivimos en otro tiempo y esa obediencia a Satanás nos llevó a hacer los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos del amor de Dios. ¿Eso dice ahí? ¡Wow! O sea que usted era mi hija de la ira de Dios. ¡Wow! ¿De qué nos salvó Jesús? De la ira de Dios. Lo mismo que los demás. Y ahora el bello pero. Pero yo que decidí creer. ¿Dice eso ahí? Yo que hice la decisión de creer por mi cuenta cuando yo quise. Perdónenme, pero yo me voy para el cielo, pero voy a creer dentro de unos días después de que termine todo mi pecado. No yo, pero Dios, que es rico en justicia.
Eso es lo que dice ahí. No se trata de justicia. Por justicia todos vamos al infierno. Que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, cuando estábamos un poco débiles, no, cuando estábamos muertos en pecado, ¿qué hizo? Nos dio vida. Juntamente con Cristo. O sea, que para poder creer tuvo que primero darnos vida, una vida espiritual. Nos hizo regenerar, eso se llama la regeneración. Es un nuevo Génesis. Y luego lo escribe bien grande, en paréntesis, no por sus obras, sino por gracia, por el regalo que Dios nos dio, son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, o sea que ya estamos en el cielo. Hay que creer eso, que estamos en el cielo. La gente nos ve y estamos sonriendo todo el tiempo, parecemos tontos, ¿sí? Pero es porque vivimos en el cielo, nada nos va a separar del amor de Cristo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas no de su justicia, sino de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego, si no lo entendió, la Biblia tiene la gran habilidad de repetirlo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no de vosotros. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea que nadie se puede salvar haciendo cosas buenas, obedeciendo los mandamientos, porque nadie obedece los mandamientos. Nadie se puede salvar haciendo sacrificios, o yendo a confesiones o con sacramentos. Nada, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Porque somos hechuras suyas, versículo 10. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios, para obedecer. ¿Sí? Ahora obedecemos no porque queremos ser salvos. Obedecemos ¿por qué? Porque estamos salvos. O sea, para buenas obras. Y esas obras no nos las inventamos nosotros. Vea el decreto de Dios. Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en él. Esto parece un concepto fácil, ¿no es verdad? Pero es altamente complicado porque la pregunta es esta. ¿Usted cree que, o nosotros creemos que con nuestras oraciones cambiamos la mente de Dios? Alguien está enfermo. Yo oro por esa persona iba a morir y Dios decidió darle vida mediante mi oración. Digo, wow. No. ¿Qué pasó ahí? Que Dios ya había preparado mi oración desde antes de la fundación del mundo para cumplir su decreto. O sea que Dios no cambia. Es imposible gastar un minuto en la Biblia, pero luego capítulo 8 de Romanos. Ayer lo tocamos un poco, la cadena de oro de la salvación. ¿Cómo una persona queda salva? Pues ¿cómo? Dice lo siguiente. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, a los que hizo, también los predestinó. No podemos salirnos de esa palabra. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó,
no a todos, sino a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y vamos a enseñar el lunes la importancia de cada una de estas palabras. Estos. ¿Sí? ¿Qué pues diremos? ¿Alguien nos podrá separar de Dios? No, porque Dios fue el que me dio la salvación. O sea que Él, nadie me puede quitar de Dios. ¿Qué dijo Jesús en Juan 10? Están en mi mano. Y sobre mi mano, ¿qué hay? La mano del Padre. Nunca va a perder su salvación. Entonces, si solamente unos se salvan, no deberían de invitar a este tipo que me está haciendo preguntas. Me dice, ¿y cómo es eso que Dios vino a salvar a todo el mundo? ¿Esa es la pregunta? ¿O se me olvidó? Pero de todo el mundo. ¡Wow! O sea que la Biblia tiene contradicciones, ¿no? No, no, no. Es más complicado, amado. ¿Cómo te llamas otra vez? Israel. Es más complicado. Que se acuerda de ese versículo porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo, que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la salvación es para todo el mundo. Entonces, ¿por qué digo que es solamente para unos y no para todos? Cuando la Biblia dice para todo el mundo. El asunto es que no son todos en todo el mundo. ¿Está claro eso? No son todos en todo el mundo, sino gente de todo el mundo. Pero solamente lo que Él escogió de todo el mundo se van a salvar. Sí. El Juan 1 dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Se acuerda de eso? Pero a los que le recibieron, a ellos les dio la potestad de ser hechos de hijos de Dios. Pero no termina ahí. Dice, así que no depende de la sangre, porque sean hijos de padres cristianos, ni depende de la voluntad de la carne, porque queramos, porque estamos muertos, la carne no puede decidir nada, ni voluntad del hombre que alguien le haga repetir una oracioncita o que alguien lo bautice y lo vuelva cristiano, como en el catolicismo romano. ¿Y qué dice después? Las últimas tres palabras. Sino de Dios. Sino de Dios. Eso es elección. En tres palabras. No depende de mí, no depende de ningún hombre, no depende de que alguien me obligue, no, sino de Dios. La siguiente pregunta es, ¿quién puede creer? Y vaya un momento a Juan 6:44. ¿Y qué dice ahí Juan 6:44? ¿Cuál es la primera palabra? La pregunta que estoy diciendo es, ¿quién puede creer? Ninguno. No hay ni uno solo que pueda creer, ninguno. ¿Cuál es la condición esencial? Al menos que el Padre lo traiga. Si ustedes leen griego, eso quiere decir lo siguiente. Si el Padre no lo agarra,
y a las malas lo lleva prisionero a la cárcel de él. Al menos que el Padre lo agarre y lo lleve a Cristo por la operación del Espíritu Santo. Es hermoso. Por eso es que para todo el mundo, pero es gente de todo el mundo, no todos en todo el mundo. Sí, podría gastarme otra media hora, pero yo creo que usted ya está claro. Por eso es que cuando leemos de tal manera amó Dios al mundo, en la Biblia, de acuerdo con la hermenéutica, hay más de 10 definiciones del mundo. Sí. Y la mejor para este caso es judíos y gentiles. Y entre judíos y gentiles está todo el mundo, vino para todos, pero no todos en todo el mundo. Ok. Una vez estaba en un estadio y alguien me dijo, después de preguntarme si yo creía en la elección, y yo le contesté que eso no importaba lo que yo creyera, eso no va a cambiar la Biblia. ¿Sí? Lo que yo crea no cambia la Biblia. Y luego me dijo que si yo creía en la elección, y yo le dije, bueno, lo que yo crea no importa, es lo que la Biblia dice. Y ahí la Biblia dice que Dios eligió a unos y no a otros. Y levantó la mano y gritó y dijo, si eso es verdad, Noé, Dios es injusto. Lo miré y le dije, ¿es su nombre Pablo? Me dijo, ¿cómo lo sabe? Él se llamaba Pablo. Ya tuve un pie dentro del círculo, porque la gente creía que a lo mejor yo podía adivinar. Le dice, Pablo dijo exactamente lo mismo. Y entonces comencé a leerle el capítulo 9 de Romanos. Pero antes de leer el capítulo 9 de Romanos, lo que hice fue explicarle lo que dice el capítulo 9 de Romanos. Pero lo que yo diga es falible. Cuando leamos el capítulo, vamos a comprobar si lo que estoy diciendo es verdad, de acuerdo con la palabra de Dios. Pablo termina el capítulo 8 de Romanos diciendo, nada me podrá separar del amor de Cristo, de Dios que es en Cristo Jesús. Y luego está altamente preocupado por sus hermanos los judíos. Y dice, ¿cómo es posible que estos hermanos míos, de cuya raza llegó Cristo, que recibieron las Escrituras, no creen? Y si es verdad que la salvación es solamente por creer en Cristo, y ellos no creen en Cristo, yo quisiera irme al infierno, estar separado de Cristo, si con ese sacrificio mis amigos, mis hermanos creen. Y el Espíritu Santo le contesta a Pablo, no, ya tenemos un Redentor, muchas gracias. Sí, ya hubo alguien que fue al infierno bajo la ira de Dios. Por los escogidos. Y luego Pablo dice, ¿es posible que haya injusticia en Dios? Y el Espíritu Santo le contesta, absolutamente no. Porque no se trata del que corre, ni del que quiere, porque nadie corre, ni nadie quiere cuando está muerto, sino de aquel que yo tenga misericordia. No aplica justicia, aplica misericordia. Y al que quiero salvar, salvo, y al que no quiero salvar,
no solamente no le salvo, sino le quito la protección para que su corazón se endurezca. ¡Wow! Entonces Pablo protesta nuevamente y el Señor le dice, Pablo, tengo una historia que contar. Había una señora que se llamaba Rebeca. Rebeca concibió de su padre Isaac 2 gemelos. Oiga lo que dice aquí. Aún no habían nacido, ni habían hecho nada bueno ni malo. A uno amé, al otro bien. Para enseñar esto hay que llorar. Sí. Yo no sé por qué Dios no nos pasó por. Y Pablo responde nuevamente con la idea de justicia, pero Dios le está diciendo aquí que no se trata de justicia, se trata de misericordia. Dios es justo con todos. Todos, absolutamente todos, tienen que pagar por su pecado. A Dios no se le escapa ni un solo pecado. Todo pecado tiene que ser castigado por Dios. Si no, Él no sería Dios. El castigo responde a su justicia y su justicia responde a su santidad. Si Dios deja pasar por alto un solo pecado sin castigarlo, no sería Dios. Aplica justicia a todos. A los que creen en Cristo, Cristo paga por su pecado. Dios castiga su pecado sobre Cristo. Y a los que no creen en Cristo, Dios les da la misma justicia a ellos directamente en el infierno. Un paréntesis aquí. ¿Qué queremos nosotros? ¿Pagamos nosotros por nuestro pecado o que Jesús pague? Prefiero que Jesús pague. Y esa transición es bella, que solamente depende de creer en Cristo para que la justicia de Cristo pase a mí y mi pecado a Cristo y Dios mande a Cristo al infierno bajo su ira en ese momento para pagar por toda la eternidad. Un segundo de la ira de Dios sobre Jesús es una eternidad en el infierno. ¡Wow! Pablo, como humano, pero por inspiración del Espíritu Santo, dice, bueno, si tú, Señor, estás en control de todo, entonces yo soy una marioneta. ¿Sabes lo que es eso? Yo hago lo que tú digas. Tú estás en control. Tú me creas. Tú me escoges. Tú no me escoges. Yo peco. Y luego dice en el versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Versículo 19. O sea que mi pecado no es mi pecado, es tu pecado porque tú no me escogiste y yo entonces no puedo hacer nada más que pecar. Pablo dijo eso porque él sabía que eso era lo que nosotros íbamos a decir. Las personas que no creen en la predestinación o la elección o que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, creen que Dios, que yo puedo estar en control de mi vida y no Dios. Y aquí Dios le dice, no, yo estoy en control de ti. Y luego le dice,
Y a propósito, ¿desde cuándo yo le pedí consejo cuando estaba colgando mi luna y mi sol y mis galaxias y cuando hice los mares? ¿Desde cuándo le pedí consejo? ¿Se acuerda de Job? ¿Sí? El capítulo, en esto nos gastamos capítulo 38 hasta el final del libro de Job. Dice, más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Yo no puedo preguntarle a Dios eso, porque yo no soy Dios. O no tiene potestad el alfarero, Dios. Lo que voy a decir es sumamente triste y sumamente incomprensible. O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Un vaso para gloria y otro para el infierno. Es lo que en teología se llama la doble predestinación. ¿Qué hacemos con eso? Y luego le habla en español. ¿Y qué? ¿A ti qué te importa? Note el versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia para los vasos de ira preparados para destrucción. Wow. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. ¿Cuál es el problema? Nosotros no queremos que Dios tenga control de nuestra vida. Tiene que darnos el pan nuestro de cada día, tienes que darnos el sol, esta mezcla de gases que hay en el aire, que podamos respirar bien. Nos dio algo que sin eso ustedes ni yo, nadie podía vivir, agua. Nos puso en un planeta que es el centro del universo. ¿Sabían ustedes eso? Ya me están diciendo. A propósito, la Biblia es verdad en todo, en historia, en ciencia, en todo. Si la Biblia no es verdad absoluta en todo, no es Biblia, no es palabra de Dios. Y los científicos dicen, no. El centro del universo es un centro que está en las galaxias y no sabemos cuál es más grande, cuál es más. Es interesante que todos los planetas que nos rodean son más grandes que nuestro planeta. ¿Para qué? Para Dios protegernos. Si nuestro planeta fuera más grande que los planetas que nos rodean, atraeríamos por gravedad toda la inmundicia de los otros planetas. Lo hizo así para protegernos. ¿Y sabe por qué la Tierra es el centro de todo el universo? Porque hasta este momento fue el único planeta donde vino Jesús. ¡Wow! Y eso para mí es el centro del universo. Sí. Entonces, dice, hombre, ¿quién es tú? ¿Dirá el vaso de barro el que nos formó para qué me has hecho así? O no tiene, bueno, 22, 23, 22. ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira? 23. Y para hacer notorias la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Amados, ustedes que están escuchando esto acá, si no creen esto, tienen que romper su Biblia. Porque eso es lo que dice. Y estando estudiando, haciendo el estudio bíblico, el estudio de bibliología, partimos del principio de que
toda palabra hay que creerla. No puedo escoger lo que quiero creer y lo que no quiero creer. Y si la palabra predestinación, elección, está en toda la Biblia, ¿qué hacemos con eso? Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Sabe por qué no creemos en esta predestinación? Porque somos orgullosos. Queremos estar en control de nuestra propia vida, de nuestra propia salvación. Nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Y Dios, espérese hasta que yo pueda creer, hasta que yo quiera creer. Y esto no está solamente en el Nuevo Testamento. Pablo cita el Antiguo Testamento. En el versículo 27 dice también: Isaías clama tocando a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. O sea que es un remanente, no todos. Y porque el Señor ejecutará su sentencia de la tierra en justicia con prontitud. Y como lo dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, que son los escogidos, como Sodoma y Gomorra habríamos venido a ser, y semente a ellos. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Absolutamente no. Wow. Wow. Cuando expliqué esto en el estadio, me quebranté. Que eso no le aconsejo a ningún pastor que lo haga. ¿Sí? Y caí de rodillas y comencé a orar. Dije: Señor, gracias que no me pasó por ahí. Ustedes miran su vida hacia atrás, van a sentir a veces ganas de vomitar. Y Dios perdonó todo eso. Y dice: ahora es una nueva creación. Todo lo que pasó se olvidó. Y Dios, que no olvida nada, prometió olvidar mi pecado de tal manera que quede tan lejos del oriente como está el occidente. ¡Wow! Y dije: Señor, ¿por qué no me pasó por ahí? Pero el problema principal es este. ¿Por qué Dios no escogió a todos? Entonces yo puedo ir donde Dios, agarrar mi certificado de perdón. El presidente de los Estados Unidos, o los presidentes de los Estados Unidos, los gobernadores de Estados Unidos, cuando toman posesión y cuando salen del trabajo, tienen la libertad constitucional de perdonarle la vida de muerte a cualquier preso. No por justicia, sino por caridad. ¿Sabían ustedes eso? Sí, es de verdad, pueden consultarlo. El señor Internet sabe todo. ¿Sí? Tiene el derecho. Y en efecto, le han perdonado a vida la pena de muerte a personas que han cometido grandes crímenes solamente por pura misericordia, sin ninguna justicia. Yo era uno de esos. Estaba condenado a muerte eterna. Y Dios me dio el certificado de perdón. Me lo dio.
¿Y sabe lo que hice? Le pongo este certificado de perdón en la cara al presidente. Le digo, ¿y usted por qué me perdonó a mí y no perdonó a todos los presos? ¿Hago eso? Agarro mi certificado de perdón y corro. ¿Sí? Porque esa es la mayor preocupación de la gente con la elección. ¿Por qué no perdonó a todos? Olvídese de los demás. Su problema no es ese. Ese es el problema de Dios. Y la gente no puede creer en la elección por qué y qué acerca de los que Dios no ha elegido. A mí no me importa eso. Es el trabajo de Dios. Pero sí nos debe importar. Porque Jesús dijo, ahora que han sido escogidos, ahora que creen en mí, comience en Jerusalén, por Samaria y de dónde más, y por todo el mundo y vaya y presente el Evangelio. A todos y a los que Dios ha escogido, Dios los va a salvar, no usted. Si está tan preocupado por los musulmanes o los judíos, como estaba Pablo, que no creían, vaya y presente el Evangelio. Ese es, sí. Pero glorifíquese que Dios tuvo misericordia de usted. Amados, después de todo, entre Mimi y yo tenemos un dicho. Cuando alguien nos trata mal, o cuando algo no va bien, o cuando alguien no nos quiere, y como estamos siempre en la cara de la gente presentando el Evangelio, tenemos algunos enemigos. Y Mimi llega triste y dice, ay, pero es que esa chica, y ya tenemos un dicho en inglés. It is you and I, baby. Solamente es usted y yo. Nosotros somos felices. Punto. Pero cuando se trata de Dios, soy yo y Dios. Ni siquiera la Mimi, que es la persona que más amo después de Jesús en todo el mundo, que es la reina de todo el universo para mí, que es mi vida, no es importante cuando yo estoy solo frente al Santo Dios. ¿Sí? Señor, no creí porque usted no le dio la salvación a todos los judíos, o a todos los musulmanes, o a todos los, ¿sí? Y por eso no creí. ¿Ok? El versículo más grave de la Biblia. Mateo 7, 21 al 27. ¿Sí? ¿De verdad? No te conozco. Estabas preocupado por los judíos y por los demás y por lo otro y por eso no creíste. Hay una cosa. ¿Cómo te llamas? No te conozco. Vete al infierno con los diablos que he preparado para ti. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué lo detiene para creer? Otras personas que odian a Dios. Él sigue con su problema. Pablo sigue con el problema de por qué Dios no eligió a todos los judíos. ¿Usted sería capaz de decirle a Dios, mándeme al infierno para que todos mis amigos crean? No yo. Pero Pablo tenía esa preocupación y era serio. Entonces, Pablo continúa y llega al capítulo 10. Y en el capítulo 10 dice, el Señor le revela que lo que él tiene que hacer es presentar el Evangelio a toda esa gente. Y le dice, no solamente eso, pero voy a hacer pies muy bonitos para ti. Bellos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de Dios. Y le dice, todo lo que tienen que hacer es presentarle la palabra
en el capítulo 10, versículo 8. Le di la salvación y le di la palabra, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que usted tiene que predicar. Y luego, ¿qué pasa? Si usted cree con el corazón, no con la boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10 del capítulo 10. Porque con el corazón se cree. ¿Cómo es eso? Cuando a alguien se le presenta el Evangelio, el Espíritu de Dios toca el corazón de los que Dios llama eficazmente. Y creen para justicia. Cree con el corazón para ser declarado justo. Pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, no será condenado. ¿Cuál es el problema? Una cantidad de gente que odia a Cristo y por eso yo no creo, porque Dios no escogió a todos, como dicen los italianos. Sí. Porque no hay diferencia entre judío y griego, o sea que es para todo el mundo. Pues el mismo que el Señor de todos es rico con todos los que le invocan, solamente todos los que. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo lo invocará si no conoce el Evangelio? ¿Cómo pues, 14, invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Esa es nuestra responsabilidad. Ir y presentar, como está escrito, cuán hermosos son los pies. ¿Usted quiere tener pies bonitos? Preséntele. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva. Y versículo 17. Oiga lo que pasa aquí. Voy a leerles esto para ver si lo entienden, porque yo soy el que lo digo y no lo entiendo. Sí lo entiendo. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta el fin de la tierra sus palabras. Perdón. 17 es el difícil para entender. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Difícil, ¿no? ¿Por qué? Yo diría, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Pero ¿por qué escribe eso? Y el oír. El oír es muy importante porque eso quiere decir que antes estábamos muertos. Y Dios le dio nueva vida y le dio orejas espirituales para oír. Y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios, con la operación del Espíritu, le da orejas espirituales para que vea. Oiga. Ok. Y sigue peleando Pablo por los judíos. Ustedes no van a creer porque Dios no salvó a todos. Y finalmente, Pablo comprende la elección, que es difícil de entender. Comprende que en el Antiguo Testamento hay un versículo que es Deuteronomio 29. Ojalá que nunca se les olvide. Las cosas ocultas de Dios son para Él.
Y las reveladas son para nosotros y para nuestra salvación. Dios no quiso revelar el por qué Él escoge a unos y no a otros. Y nosotros queremos golpear a Dios para que nos la diga. Entonces Pablo finalmente comprende la elección. Está en el capítulo 11, versículo del 33 en adelante. Y vamos a terminar ahí. Dice, no comprendo la elección. Dios me reveló que somos elegidos y no me dice por qué y cómo. Y dice, versículo 33, termina en doxología, adorando al Santo Dios. Oh profundidad de las riquezas y la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Cómo le parece eso? Yo quiero comprenderlo, pero yo no lo puedo. Porque sus pensamientos son más altos que sus caminos, mucho más. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El querer saber por qué es idolatría. Es querer ser como Dios. Volvemos al paraíso terrenal. El hombre y la mujer querían ser como Dios. Y nosotros no podemos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Pablo ahí cayó de rodillas, puso su cara sobre el piso y le dio exaltación al Santo Dios. ¿Qué dijo? Doxología. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esa es la explicación. ¿Entendió? Es interesante que en este estadio, cuando terminé de explicar esto, habían, no sé, centenares de pastores. Y como me habían acusado de yo creer en la elección, ahora les pregunté, ¿cuántos de ustedes han sido elegidos por Dios? ¿No les parece interesante esa pregunta? ¿Cuántos de ustedes han sido elegidos por Dios? Y como 10 o 15 levantaron la mano. Los otros estaban metidos en su propia doctrina de que yo me salvo yo mismo, gracias. Que si Dios es el que me salva y no salva a otros, Dios es injusto, yo quiero ser justo, quiero defender a Dios. A Dios no necesita ninguna defensa de nadie. ¿Qué dijo Spurgeon? ¿Voy a defender la Biblia? No, la Biblia es un león, se defiende solo. Dijo, ok, bajen la mano. ¿Cuántos de ustedes? Y esa pregunta es para todos ustedes. ¿Cuántos de ustedes, cuando llegan a la eternidad, Dios le dice a usted, ¿por qué, Israel, te tengo que dejar entrar en mi cielo?
¿Por qué? Israel contesta, porque soy malo. Y creí en el único que es bueno. Y él agarró toda mi maldad. Y usted, Dios, la quemó en la cruz. Y él transfirió a mí toda su bondad. Hubo un cambio. Yo era el que merecía estar en la cruz y en el infierno por toda la eternidad. Y él me sustituyó. Por eso puedo entrar en su reino. Porque creí en Jesús, confié en Jesús. Y esa fe, Padre Santo, tú me la regalaste. Gracias. Por eso puedo entrar en tu reino. Levanten las manos. Eso le dije en el estadio. Levante la mano todos los que creen esto. ¿Cuántas manos se levantaron? Todas. Todas. Mantenga la mano levantada y miren los unos a los otros. Todos ustedes han sido elegidos por Dios, porque jamás pueden creer en Jesús en una forma salvífica si Dios no le ha dado esa fe. Usted cree que usted creyó por su cuenta, pero fue Dios el que le regaló esa fe porque usted ha sido elegido por Dios. Un aplauso salió por todo el estadio. Eso fue increíble. Y esa es la diferencia normalmente entre los arminianos y los reformados. Los arminianos han sido elegidos por Dios porque creen en Jesús, los que crean en Jesús como único y suficiente mediador. Pero ellos no lo saben. Ellos creen que ellos creyeron por su cuenta. Pero eso no los detiene a ser salvos. Sin embargo, tienen la obligación de creer en todo el consejo de Dios. Y tienen la obligación de enseñar todo el consejo de Dios sin destruir la iglesia. Son las 7. A ver, pastor, usted que nos tuvo la cortesía de prestarnos este lugar, desea venir y orar. Nos cierra en oración.